Se cuenta que en toda la tradición judía, el Mesías esperado será como un nuevo Moisés. Nos asegura el libro del Deuteronomio: el Señor tu Dios suscitará para ti en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta semejante a mí. A él escucharás. También en el Nuevo Testamento, Moisés recibe un puesto de relieve, de tal manera que ha sido citado más de 80 veces. En particular, Pablo dice en su primera epístola a los Corintios que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, atravesaron el mar y fueron bautizados en Moisés. De esa forma, ha visto en él un símbolo de Cristo, que vendrá, en quien nosotros, por nuestra parte, somos bautizados. Lo mismo que los cristianos han sido bautizados en Cristo, en su muerte y resurrección, también los judíos del Éxodo han sido bautizados en Moisés, dice San Pablo. Moisés fue el mediador de la ley, mediador de la primera alianza, figura de la alianza definitiva de Dios con la humanidad. La Torá, traída por Moisés, es definitiva, no hay una nueva Torá. Pero Cristo es el profeta semejante a Moisés, anunciado por el Deuteronomio, y su autoridad es superior a la de la ley, pedagogo que conduce hacia Cristo. Fundándose en esta riqueza, Gregorio de Nisa en el siglo IV escribió una maravillosa vida de Moisés, en la que presenta a nuestro patriarca como un modelo de perfección en materia de virtud, ejemplo excelente del camino que todos debemos recorrer para llegar a Dios, viviendo nuestra existencia de bautizados, salvados de las aguas, igual que Moisés, como un camino pascual, como un tipo de éxodo continuo de la esclavitud de nuestro Egipto a la libertad de la tierra prometida de Dios. El tema central de Gregorio de Nisa es el de una ascensión del hombre, Moisés, de lo más bajo de su condición humana a lo más sublime de la contemplación divina. Una sed inextinguible devora al hombre a medida que se acerca más a Dios. Moisés es el amigo de Dios. En esto consiste la perfección y la belleza del cristiano en esta tierra, ser amigo de Dios. El demonio quiere dañar nuestra naturaleza y destruirla, quitando la amistad con Dios, que es vivir en la perfección. Moisés nos enseña a ser humildes, a no situarse por encima de los demás y a no enorgullecernos de nuestras buenas obras. Al faraón lo llama tirano, nos quita la libertad y nos prohíbe criar a nuestros hijos. Casi al final del libro de los Números dice: el objetivo de cultivar la tierra es gustar de sus frutos. El de la construcción de una casa es habitarla. El del comercio, enriquecerse. Y el de las fatigas del estadio, el ser coronado. Así, el término de la vida espiritual es ser llamado servidor de Dios. Conforme a Gregorio de Nisa, Moisés es aquel que ha conocido sobre la montaña santa la tiniebla luminosa de la experiencia mística de lo divino, porque ha sido el enamorado ardiente de la belleza y nunca ha cesado de ir progresando hacia la visión de Dios. Ver a Dios significa no cansarse nunca de desearlo, pues el progreso en el deseo del bien no sufre el impedimento de ninguna saciedad. Precisamente en este crecimiento, Moisés ha sido modelo de belleza que nos enseña a testimoniar, como él ha hecho, la impronta de la belleza que nos ha sido mostrada. Para el catecúmeno, todo está preparado de antemano. No tiene más que sentarse ante el banquete ofrecido por sus catequistas. En las catequesis mistagógicas que daban a los catecúmenos,
Gregorio ve en la vara de Moisés, transformada en serpiente, a igual que la serpiente de bronce, una figura de Cristo. Del mismo modo, la travesía del Mar Rojo es el bautismo. El leño de Mará, que vuelve dulce las aguas amargas, figura de la cruz. Las 12 fuentes y las 70 palmeras son los apóstoles, y los 70 discípulos, la roca de aguas vivas, en las que los rabinos contemplaban la Torá. La Torá es Cristo. Los brazos alzados de Moisés rezando en la montaña son figura de la cruz. El racimo de uvas, traído de Caná por los exploradores, es igualmente una figura de la pasión de Cristo, ya que esta es la viña del Señor. Los santos padres orientales veían en la vida de Moisés una prefiguración de la de Cristo y trataban de inculcarlo a sus fieles. Así, por ejemplo, San Agustín ve en el Mar Rojo un emblema del bautismo. Moisés, que va a la cabeza de los hebreos liberados de la esclavitud, representa a Cristo, cabeza de las naciones arrancadas del yugo de la idolatría. Moisés ha sido para todos los padres de la Iglesia el prototipo de un verdadero cristiano, con discernimiento y don de gobierno. Por ejemplo, San Buenaventura deseaba que ese profeta se convirtiese en el modelo de los prelados, que deberían asemejarse a él para tener discernimiento. ¿Por qué Moisés es el pastor fiel? Lo cuenta el Talmud. Moisés fue puesto a prueba por Dios por medio de las ovejas. Los rabinos dicen, enseñando a sus discípulos, que cuando Moisés, nuestro Señor, guardaba el rebaño de Jetró en el desierto, se escapó un corderillo. Corrió tras él hasta que el cordero llegó a un lugar bajo la sombra. Cuando hubo llegado a aquel lugar, apareció una capa de agua, y el cordero se detuvo a beber. Cuando Moisés se le acercó, le dijo: «No sabía que te hubieras escapado porque tenías sed, debes estar cansado». Entonces puso al cordero sobre sus hombros y se fue. Luego el santo, bendito sea, le dijo: «Porque has tenido compasión del rebaño de un hombre, podrás apacentar a mi rebaño Israel». En el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, retornando al surco de la tradición judía, presenta la vida de Moisés dividida en 3 etapas, cada una de 40 años. Se dice que cuando cumplió los 40 años, subió a su corazón la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Se afirma que cumplidos otros 40 años, en el desierto del Sinaí, se le apareció un ángel como llama de fuego. En el libro del Deuteronomio, estando ya para morir, el mismo Moisés dice: «Yo tengo hoy 120 años. Por tanto, según esta riquísima tradición bíblica, la larga vida de Moisés se divide en 3: 40 años en la escuela de Faraón, 40 años en la tierra de Madián, 40 años en el desierto, 40, que incluye el número 4, cifra del mundo, definido por los 4 puntos cardinales, multiplicado por 10, número que indica la perfección divina. Es una cifra que está llena de simbolismo hebreo. Al afirmar que pasó por 3 etapas de 40 años, se quiere decir que cada una de ellas tiene su propio significado de valor universal. En estas etapas, cada ser humano podrá reconocer su historia y releer su propia vida, tal como es y tal como debería ser ante Dios. De esta forma, Moisés representa a todos nosotros, llamados a vivir de la Trinidad, es decir, en perfecta comunión, amor y unidad en la comunidad. La vida de Moisés concluye a los 120 años. Conforme al relato del Deuteronomio, Moisés muere solo, en obediencia a Dios, sin haber entrado en la tierra prometida. El Señor dijo a Moisés:
Sube sobre ese monte de los Abarim, el monte Nebo que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y mira hacia el país de Canaán, que yo doy en posesión a los israelitas. Tú morirás sobre el monte al que vas a subir. Resulta conmovedora esta forma de caminar para morir a solas, obedeciendo a Dios. Moisés, siervo del Señor, murió en aquel lugar en el país de Moab, conforme al mandato del Señor, dice el Deuteronomio. La muerte de Moisés, como la muerte del cristiano salvado de las aguas, y por tanto custodio de la esperanza del resucitado, no es simplemente un ocaso, sino aurora de la vida, dies natalis, día del nacimiento y no del fin. Es aquel momento en que el otro divino llama al último éxodo y acoge el cumplimiento de la Pascua eterna.